Vamos a hablar de un tema que hemos abordado en más de una oportunidad, que es una patología sobre la que poco se conoce probablemente, que es la fibromialgia, ¿no? Y los nuevos tratamientos disponibles para estos pacientes. Bárbaro. En la fibromialgia uno tiene que tener en cuenta 4 medidas específicas. La primera son las medidas educacionales y sociales, la segunda es la terapia farmacológica, la tercera es la terapia de rehabilitación y la terapia física, y por último la terapia psicológica. En lo que refiere a las medidas educacionales y sociales es fundamentalmente la comunicación con el paciente para poder comunicarle todo el pronóstico, el diagnóstico y cuáles son las alternativas terapéuticas que se le pueden brindar. Una buena información y un buen diálogo con el paciente da como resultado una mejor preparación para afrontar su enfermedad clínica y emocionalmente, ¿verdad? Y hay que desdramatizar la evolución por más que sea una enfermedad crónica. Claro. En el caso... Sí, perdón. No, porque quería señalar esto en el que hemos charlado en otra oportunidad, que tal vez lo más difícil sea el diagnóstico de la enfermedad, ¿no? Exacto, porque en el caso del diagnóstico, el diagnóstico es puramente clínico, por lo cual hay que tener buena experiencia para poder hacer el diagnóstico, porque todos los exámenes complementarios son todos normales, no hay un examen que nos diga, bueno, esto es una fibromialgia, sino que tiene que ver con el interrogatorio, tiene que ver con la experiencia personal del médico, tiene que ver con lo que nos cuenta el paciente, además con el examen del paciente, y en base a eso se hace el diagnóstico. Está bien. Y me decía, después de esa instancia del diagnóstico, con la certeza de que es una fibromialgia, ahí es donde avanzan los trabajos del médico. Exactamente, donde tiene que, como dije, informar bien primero, segundo, hacer la terapia farmacológica, que es variada. En el caso nuestro, nosotros debemos tratar con una droga que es la pregabalina en inicio y luego podemos avanzar con otra en dosis decreciente. Todo tiene que ver con la respuesta del paciente. Si la respuesta es parcial, significa que la respuesta es superior al 30% y menor al 50%, pero también hay pacientes que no responden a esta terapia cuando hay un 30% de mejoría o no tienen directamente mejoría. Y uno siempre comienza con los medicamentos en forma paulatina y lo va incrementando gradualmente hasta alcanzar una buena terapia terapéutica. Nosotros hemos desarrollado en nuestra institución también un medicamento que es un suplemento, mejor dicho, un suplemento dietario que mejora notablemente toda la sintomatología, tanto el dolor como el cansancio, como los trastornos del sueño, por ejemplo. Acá tengo precisamente, doctor, el Fibromiosan se llama. El Fibromiosan. Exacto, que tiene una explicación muy interesante con un gráfico sobre los síntomas de la fibromialgia, ¿no? Como para que el paciente se pueda identificar. Exactamente. Sí, cuénteme sobre el suplemento. No, es un medicamento totalmente natural, pero que aporta y que nos ha dado muchísimos resultados para el tratamiento, a veces complementario con las otras drogas, pero que alivia mucho la sintomatología, que por hecho a veces es invalidante, ¿no es cierto? Claro, sí, eso es lo que relata la mayoría de los pacientes. Primero el desconcierto, no saber qué es lo que tiene, y después lo difícil que es manejarlo. Exactamente. Doctor, sí. ¿Y a qué síntomas justamente prestar la atención, a qué signos prestar la atención, y si puede ocurrir en grandes y chicos también? Es difícil en chicos, lo más probable es que se dé después de los 50 o después de los 40 y va en aumento después de los 65 años, es mucho más frecuente, es notablemente mucho más frecuente en la mujer, el 95% de los casos son en mujeres, o sea que de cada 100, 95 son mujeres y 5 son hombres. Y hay que prestar atención a esos dolores que son intensos, erráticos, difusos, que un día lo tienen en la zona cervical, otra vez en la zona dorsal, a veces en el hombro, otra veces en la rodilla, en las muñecas, en los codos, y que se suelen acompañar fundamentalmente de un cansancio extremo, un cansancio importante, una astenia, una dinamia, una falta de voluntad, con trastornos psicológicos como ansiedad, con depresión y también trastorno del sueño. Por supuesto hay otros síntomas más, pero estas cuatro características sean las más importantes. Así que es una buena noticia saber que existen alternativas y tratamientos disponibles para combatirla y para convivir, porque lo que no tenga probablemente sea una cura definitiva.
Exactamente, no tiene una enfermedad crónica. Y a esto que yo dije, Cristian, se le agrega también lo que es la terapia de rehabilitación y la terapia física, que tiene como objetivo eliminar o aliviar el dolor, tratar de evitar la contractura, que son muy importantes, aumentar la fuerza muscular y orientar al paciente a tener posturas correctas para poder reinsertarse a su vida normal, porque esto a veces tiene algún problema con la independencia para realizar las actividades de la vida diaria y limita al paciente en todas sus actividades, ¿no es cierto? Y por último, la terapia psicológica, que se suele utilizar la terapia cognitivo-conductual, que se basa en los principios del aprendizaje, fundamentalmente centrándose en el reemplazo de los pensamientos negativos y catastróficos, que son muy importantes en estos pacientes, por pensamientos más realistas, más cotidianos, etc., ¿no? Digamos que esos 4 puntos es donde se asienta el tratamiento para la fibromialgia.